Eh, Buenos días a todos, gracias por venir. Me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Isaías Carrasco y bueno, soy alumno de prácticas del máster de docencia. Y antes de eso yo estudié diseño de moda. Y cuando llegué aquí, mi tutor Pablo Pámpano pues me propuso realizar una charla para los alumnos de primero, luego eso pasó a darle también la charla a los de tercero, a los de segundo, y bueno, ya con Luis me propuso pues dar una charla para toda la escuela que estuviera interesada, y aquí estamos. Esta conferencia o esta charla la he presentado, la he titulado como El lenguaje de la moda. Un poco en reivindicación sobre todo de esta idea que va en contra, ¿no?, de lo que realmente es la moda, sino esta idea frívola de la industria que, bueno, pues yo defiendo mucho que la moda tiene un lenguaje, que tiene un reflejo de la sociedad de la época y que se aleja mucho de esta idea frívola que hoy tenemos. Por eso lo he estructurado en 3 bloques. El primero se llama El lenguaje de la moda a través del tiempo. Vamos a ver una cronología. El segundo bloque lo he proyectado un poco pensando en las salidas laborales, para la gente que a lo mejor está interesada en un futuro en formarse en este ámbito, que tenga un poco pues, idea de cómo funciona este mundillo. No solo la figura del diseñador estrella existe, ¿no? Hay muchas más posibilidades. Y en el tercer bloque tenemos aquí Petimetre Spring Summer 2019, que fue la colección que yo presenté como trabajo final de título. Y el nombre de la marca es Orgaz, que también creé toda la parte del branding para el proyecto. Comenzamos con el primer bloque. Lanzo una pregunta: ¿cuándo nace la moda? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Vale, pues la moda nace en el siglo XIV porque surge esta idea del cambio por el cambio. ¿Y por qué sucede esto? Sucede, por un lado, hay un auge y un desarrollo de las tecnologías y la producción y la técnica de la época. Esto permite que se produzcan nuevas telas y una variedad de tintes con colores mucho más vivos. Por otro lado, esto produce el gusto por la novedad, aparecen nuevas tipologías de prenda, se desarrollan los cierres, los estilos van cambiando más rápido, no como lo conocemos ahora, que cambian a lo mejor incluso en una semana hay una tendencia y en la siguiente hay otra, o de mes en mes, o de un año para otro. Van cambiando lentamente, pero sí que ya se empieza a apreciar ese cambio y todo este desarrollo tecnológico y todo este gusto por la novedad y por el cambio, que aparecen nuevas prendas, nuevos complementos, provocan esa idea del cambio por el cambio que da el nacimiento a la moda en el siglo XIV, finales del gótico. Y ya aquí, en las últimas décadas del gótico y transición al renacimiento, vemos pues esta influencia ya muy desarrollada de los nuevos cambios que se alejan mucho de la indumentaria de la Edad Media, del románico, que estaba un poco más enfocada al tema religiosos, esas túnicas, esos sayos con blasones. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver en este conocido cuadro del matrimonio Arnulfili, la túnica con colores muy vivos, que en la época pues era una novedad, este tipo de mangas que empiezan ya a darse, unas mangas perdidas, aderezadas en la parte de abajo, forradas en su interior con pieles. También se desarrolla mucho el tema de los tocados. Algo muy curioso de la época es que las mujeres se depilaban la frente, y era, bueno, pues aquí también vemos, ¿no?, que tienen el nacimiento del pelo bastante hacia atrás, y estos tipos de tocados de mariposa, de tocado de cuernos, como en este caso, se ponen muy de moda. Ya en la segunda mitad del siglo XV comenzamos la transición también hacia lo que es el Renacimiento, ya por así decirlo, ¿no? Y se ve bastante en esta figura que comienza a desarrollarse esa idea de rigidez, ¿no?, basada un poco por el pensamiento de la razón, que deja más atrás la ideología basada en la religión, en Dios, y un poco más por esa figura de pensamiento, de todo rigidez. Vemos una de las cosas más características de la época, es que comienza a utilizarse las primeras estructuras y armazones en las faldas de las mujeres. Esto es un verdugado, y el verdugado pues era
un armazón compuesto con varas de verdugo. Y esto, pues bueno, se ve a través de la historia, todas estas estructuras cómo van evolucionando pues hasta principios del siglo XX. Esta sería la figura idealizada de la indumentaria femenina del Renacimiento, esta idea piramidal, esta rigidez, todo muy aderezado, todo muy recargado, tejidos muy ricos, mucha ornamentación, y tenemos algo muy característico que es el cuello de lechuguilla o gorguera. En este caso es una gorguera alta. Este tipo de cuello se va evolucionando de menos a más, como suele pasar en la indumentaria a través de la historia, y vemos aquí pues, en su máximo esplendor, que luego evoca a el cuello de lechuguilla o gorguera abierta. Este vestido, esta indumentaria de Isabel I de Inglaterra ya coincide más con el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. Se ve ya un poco la evolución, la figura va cambiando poco a poco, esa rigidez va pasando un poco pues, a otro tipo de volúmenes y sobre todo se ve en las gorgueras abiertas que ya son del final del Renacimiento, principio del Barroco. Vemos también que sigue habiendo una estética muy recargada, que se va a mantener en el Barroco hasta incluso el Rococó. Ya en el siglo XVII vemos aquí a la infanta Margarita, una silueta muy conocida por todos, ¿no?, de los cuadros de Velázquez. Y lo que vemos realmente es una estructura que se llama guardainfante o tontillo. Es originaria de España, en este momento aún seguíamos con gran influencia en todas las potencias y eso se ve reflejado también en la moda del momento. El guardainfante, como he dicho, de origen español, llega a la corte francesa y a las cortes más importantes del momento. Tenemos aquí un vestido de la época, pero de la moda francesa, un vestido a la francesa, así tipo bata, con colores satinados, con sedas, que era el ideal del vestido del momento. La hegemonía española empieza ya a decaer y la francesa va tomando fuerza. También, como digo, se refleja siempre en la indumentaria del momento. Ya en el siglo XVIII, transición del barroco al rococó, ¿no? Pasamos de lo recargado a lo más recargado posible. Vemos que aquí María Antonieta sigue manteniendo esa estructura de guardainfante o tontillo, originaria de España. En este caso, Madame de Pompadour lleva un vestido a la francesa tipo bata, muy aderezado, con lazos, con tejidos, con bordados. Y un poco es esta el ideal, ¿no?, una línea muchísimo más relajada que la del Renacimiento. Y todo eso se refleja por la sociedad de la época, ¿no?, una sociedad muy dada a los lujos. Esta es uno de los momentos de máximo esplendor de la moda. Y bueno, como he dicho, la María Antonieta es el máximo exponente del rococó. Y lo más característico, o una de las cosas que suelen llamar más la atención, son las pelucas y los tocados, que tanto en hombres como en mujeres se daban. María Antonieta fue pionera en este caso, es un barco como tocado, es bastante pequeñito, hay imágenes de barcos muchísimo más grandes, incluso cuentan que uno de los tocados que se puso en la corte fue una jaula con un pájaro vivo dentro. Y estos tipos de peinados, que eran todo pelucas y todos tocados con plumas, con ya ves, estructuras, ¿no?, maquetas de un barco, tardaban pues, un día entero en construirlo y pasaban varios días con ello, lo que provocaba, bueno, pues, a nivel de temas de higiene en el siglo XVIII, que también eran muy reticentes a lavarse porque creían que a través del agua transmitían la peste y varias enfermedades, bueno, pues no eran muy dados a mantener una higiene asidua y esto provocaba malos olores en la corte. Y los ramos de flores, por ejemplo, en las novias viene un poco por esa idea de ambientar y dar un buen olor a la estancia donde estuvieran, o incluso en las fiestas de la corte. La aristocracia siempre llevaba las mujeres como unos pequeños bolsitos colgados a la cintura con algodones impregnados en aguas de rosas y con flores. Bueno, ya pasamos al 1800, en el inicio del 1800 y a finales del siglo anterior, comienza a darse una nueva figura que rompe, ¿no?, con lo establecido, esta idea tan recargada del barroco. Bueno, pues aquí pasamos al vestido imperio, se llama. Viene dado por varias razones, la influencia del neoclasicismo y por otro lado
el ideal, ¿no?, de recuperar el imperio en Francia con Napoleón, pues esta idea de la vuelta al mundo clásico, al mundo imperial, al mundo del poder, pues nos recuerda un poco a esas túnicas griegas, a las columnas. Y bueno, pues uno de los hitos en la moda más curiosos, ¿no?, porque se pasa de un extremo muy recargado, la mujer llevaba muchos kilos de ropa, a ir prácticamente en un mero camisón. Si bien algunas debajo llevaban pues corsés y seguían llevando ciertas prendas interiores, pero la idea de este vestido pues era algo bastante sutil y bastante libre, ¿no? Ya pasamos aquí a la segunda mitad del siglo XIX y vemos el traje típico y que asociado siempre a la idea del romanticismo, que va evolucionando hacia pues, el traje de regencia, la Belle Époque. Este momento de la moda vemos una estructura muy importante que es la crinolina. La crinolina recibe su nombre porque en sus inicios estaba construida con crin de caballo. Lo que permite la revolución industrial que se da en el siglo anterior, en la segunda mitad, y aquí ya comienza a desarrollarse con gran prosperidad, es que tanto corsés como crinolinas empiezan a fabricarse en una producción más en masa y permiten añadir materiales nuevos como por ejemplo las varas de acero. Se sustituye la crin de caballo por las varas de acero. ¿Qué vemos en esta época? Bueno, pues la verdadera fashion victim de la historia yo siempre he considerado que ha sido la mujer del romanticismo, porque hay varias muertes asociadas a la indumentaria. Por ejemplo, las muertes por incendio. La época victoriana también se daba mucho, y es que las mujeres cuando estaban en casas con las chimeneas encendidas y se acercaban con esta estructura que consiguió bastantes dimensiones, pues ardían. Vestidos pues, de tanfetán de seda, ardían enseguida y no había manera de pararlo. Y hay muchos historiales de muertes recogidas por esto. Por otra parte, los corsés provocaban daños en los órganos y en las vísceras. De tener esa cintura tan marcada provocaba muertes por eso, por obstrucción de los órganos y descolocación de las vísceras. Otra de las anécdotas es que muchas varas de la crinolina podían soltarse y algunas mujeres fueron atravesadas y bueno, pues murieron sin poder remediarlo. En este momento, en la época del romanticismo, en esa idea tan recargada y donde la mujer solía llevar entre 15 y 18 kilos de ropa encima, y donde incluso hasta los pobres que no podían comer de una manera digna tenían más ropa que nunca en la historia. La mujer se cambiaba para todo, había un vestido de mañana, había un vestido de media mañana, había un vestido para el té, había un vestido para la noche, había un vestido para la tarde, para cualquier ocasión, tenían una indumentaria diferente. La mujer era el escaparate del hombre y representaba la economía familiar. Esto también se ve un poco influenciado por la revolución industrial. El hombre ya comienza a trabajar a las fábricas y la mujer tiene que quedarse en casa representando ese poder, ¿no?, de la burguesía y de las clases que comienzan a tener auge económico. Como os comentaba, en esta época de tanto esplendor económico, ¿no?, y que se refleja en la indumentaria, vemos que aparece una silueta totalmente contrapuesta y distinta. Es Amelia Bloomer, una americana afincada en Europa, que propuso un traje de reforma. Es una de las primeras manifestaciones en contra de la moda de la época, en la que ella proponía un vestido corto a altura de las rodillas y debajo un pantalón amplio, para que, bueno, pues para liberar a la mujer, ¿no?, de esa moda tan cruel y darle mayor comodidad. Esto no tuvo mayor relevancia, fue muy criticado en la época porque una mujer con pantalones pues era algo inaudito, ¿no? Era algo que no podía pasar, que la mujer tenía que ser femenina, la mujer tenía que estar en casa, la mujer no podía montar en bici, que también era un poco la idea de Amelia Bloomer, ¿no?, de que la mujer pudiese hacer otro tipo de actividades, y la mujer no podía hacer deporte, no podía montar en bici, no podía hacer nada, era un mero escaparate. Ya vemos a finales ya del romanticismo y entrando ya en la Belle Époque que la estructura va cambiando. Vemos que el frontal de la mujer comienza a ser una silueta recta con cintura cada vez
más entallada, esa idea de cintura de avispa, y vemos que comienza a tener volumen hacia la parte de atrás. Esto se llama polisón. El polisón es una evolución de la crinolina y sigue siendo una estructura de aros que comienza a desplazarse hacia atrás y al final se reduce hasta tal punto que se convierte en una especie de cojín atado a la cintura, lo que, bueno, pues digamos que la mujer poco a poco se va liberando de alguna manera, ¿no?, de esa estructura tan incómoda y tan perjudicial. En este momento asistimos al nacimiento, como lo conocemos hoy, de la alta costura y del negocio moderno de lo que es la moda, ¿no? Y esto pues lo creó, fue pionero en este caso, Frederick Worth. Worth fue el padre de la alta costura y fue un gran ingenioso en cuanto a lo que llamaríamos hoy branding, ¿no?, de marca y esa idea del genio que tiene cultura, que viaja, que va un poco más allá de crear vestidos bonitos y de saber de tendencias y tejidos, ¿no? Y era pues esa imagen culta que comienza a desarrollarse gracias a él. Y aparte, bueno, pues la maestría de su ejecución a la hora de trabajar, todos sus vestidos pues recorrieron el mundo en distintas fiestas y toda la alta sociedad de la época, todas las mujeres, pues solían tener un vestido de Frederick Worth. Ya pasamos al siglo XX. En los primeros años, bueno, pues es la época de la Belle Époque, que ya de cara al 1914 empieza la Guerra Mundial, tiene su decadencia, y vemos un poco cómo pasa de unas mangas, que se llaman mangas bombardas, con mucho volumen, esta cintura, a una liberación un poco más de la parte de arriba, todo más abierto, todo pues, muy acorde también a esta época, a esa Belle Époque, ¿no?, la época bella, se ve muy influenciado en la indumentaria, pero sigue existiendo esos corsés tan apretados, esa idea de la mujer que cambia y empieza a verse una estructura de reloj de arena, ¿no? La mujer pues sigue encorsetada y sigue sin ser libre realmente. Asistimos también a una exageración en los tocados, es un momento álgido para la sombrerería. Empieza a desarrollarse de tal forma que bueno, pues pasamos de tocados llamativos a algo muy extravagante. En esta época, a principios de siglo y durante las primeras décadas, bueno, pues vemos a las creaciones de Paul Poiret, que fue considerado el hombre que liberó a la mujer del corsé. Esto es una verdad a media, porque si bien es verdad que debajo seguían llevando ciertos corpiños, ciertos corsés, pero no tiene nada que ver con estas estructuras tan aparatosas. Y también introduce los pantalones, que bueno, pues un poco la idea de Amelia Bloomer, pero 50 años más tarde, que no triunfan como tal, pero sí que tienen una mayor acogida para las más atrevidas de la época. No sé si conocéis la serie Downton Abbey, se ve muy reflejado esta idea, ¿no?, en una de las hijas de la casa, la más joven de hecho, se presenta un día con un atuendo muy similar al que diseñó Paul Poiret con pantalones. Pues fue una locura, ¿no?, para las mentes más conservadoras, era algo que aún en el siglo XX no se concebía. Las estructuras ya se ve un poco esta idea de que comienza a darse los locos años 20, ¿no?, la cintura más suelta, baja, vestidos más amplios, ¿no?, unas líneas más relajadas. Pero con el inicio de la guerra y durante esos años, pues un poco viene el tema del racionamiento, los tejidos siempre se han utilizado en épocas de guerras para caídas y todo lo necesario para los uniformes y las vestimentas de los ejércitos, pero en París y en algunas capitales de la moda empieza a darse lo que es considerado la crinolina de guerra, que no era una crinolina como tal, sino era una falda muy amplia con muchos metros de tela y que es una especie de reivindicación en contra de esos momentos de racionamiento de tejidos, ¿no? Y hay muchas mujeres que empiezan a utilizarlo. Sí, es verdad que a medida que avanzaban los años esto empieza a perder fuerza por motivos realmente pues necesarios, ¿no? Era algo bastante criticado por una parte de la sociedad y bueno, pues el racionamiento y toda la situación
no permitió que siguiera desarrollándose. Ya pasamos a la década de los años 20, los locos años 20, el Art Deco, ese París tan creativo, artistas de Picasso, Man Ray, bueno, de todas las disciplinas posibles, pues asistimos a la figura de la garçons, llamada en Francia, o la flapper en Estados Unidos. Es la misma idea de chica independiente, totalmente cambiada, un poco incluso masculinizada por el corte bob, bueno, pues eran las más atrevidas, las más jóvenes y las más modernas de la época. Esa idea de estilización dada también por el Art Deco, las vestimentas ya empiezan a cortarse, se aflojan en la cintura, cinturas bajas, la idea de los brillos, también comienzan a desarrollarse las primeras producciones de bisutería y de joyas en plástico por la tecnología de la época, algo bastante destacable. El Art Deco dio mucho recorrido al diseño de complementos. Hay auténticas joyas, ¿no? Pintalabios, joyas, que tú lo ves en lo que es el packaging del pintalabio y es una verdadera pieza de coleccionista. Vemos también la creación de uno de los vestidos más icónicos en la historia de la moda, por no decir el más icónico, el vestido de Elfos de Mariano Fortuny, que era un diseñador y artista español. Y lo característico de este vestido, aparte de su belleza estética y de su maestría al ejecutarlo, porque solo consta de 2 costuras laterales, es la creación del propio tejido. El tejido es un plisado diminuto, muy concienzudo y que hacía que la estructura de influencia clásica pues, se ajustase perfectamente al cuerpo de la mujer. Lo grandioso es que del trabajo de Fortuny es que a día de hoy no se ha descubierto cómo consiguió en esa época hacer los pliegues. Se imitan, pero nadie ha sabido realmente conseguir su técnica. Se acercan un poco, pero ha sido imposible y realmente ahí viene un poco la idea de que sea tan icónico el vestido. Como anécdota os contaría, pues su mujer cuando él murió tiró todos los vestidos que le quedaban al canal de Venecia para que nadie pues, los copiase, ¿no? Vale, también asistimos a 2 figuras muy relevantes y muy importantes en la historia de la moda, Coco Chanel y el Sacha Parelli. Eran polos opuestos y fueron enemigas públicas en su contexto dentro de la moda. Coco Chanel muy influenciada por la estética Art Deco, por una estética, digamos, minimalista, aunque aquí no podemos hablar del concepto de minimalismo como tal, porque realmente no se concebía en esta época, no se había creado esa idea de minimalismo, pero sí que se acerca un poco a ese tipo de lenguaje. Aquí tenemos una de sus creaciones más icónicas, el Little Black Dress, y por otro lado tenemos a Elsa Schiaparelli, que fue pionera en muchas cosas. Realmente, si hoy conocemos a Coco Chanel como una de las más importantes de la historia, en su momento la que más triunfó fue Elsa Schiaparelli en las altas esferas de la moda y de la alta sociedad de la época. Entre cosas a destacar, bueno, pues he puesto 2 piezas muy icónicas que son un jersey de punto que simulan un trampantojo. Fue pionera también de introducir el trampantojo dentro del mundo de la moda. El trampantojo pues, es una ilusión óptica. Vemos aquí, ¿no?, que es un lazo, pero realmente no es un lazo, es un diseño dentro de lo que es la construcción del tejido de punto y te da esa ilusión óptica igual que aquí. Fue creadora, entre otras cosas, de la idea de branding de marca como conocemos hoy, de personificar todas las propuestas, darle nombres a las colecciones. Bueno, pues es una figura muy relevante que hoy en día no es tan conocida, pero empieza poco a tomar fuerza. A los historiadores defienden mucho, ¿no?, la figura de esta mujer por la gran influencia que tuvo. Ya en la década de los años 30, con la gran depresión del crash del 29, pues empiezan a haber momentos convulsos, luego posteriormente, al final de la década, también comienza la Segunda Guerra Mundial, y es una época de entreguerras un poco rara, ¿no?, en el ámbito de la moda. Hay cierta feminización, pero también con el crash del 29 hay pues,
gente de la alta burguesía que cae en picado, ¿no? Y eso también se ve todo muy reflejado en la sociedad de la época. Como ideas a destacar, yo no he querido profundizar demasiado en esta época porque quería reflejar, para mí, una de las cosas más importantes, que es el desarrollo del cine sonoro de Hollywood, y se ve muy influenciado en la industria del momento y en la moda. Comienzan a aparecer diseñadores de vestuario importantes, como puede ser Gilbert Adrián. Vemos aquí a Joan Crawford con la película de Letty Lilton, y este otro vestido también de Katharine Hepburn. Y bueno, pues la alta comedia americana es, digamos, el culmen de la época para la sociedad, porque de esa manera, en tiempos de crisis, pues era la vía de escape para evadirse, y eso consiguió que se desarrollara el cine y que se desarrollaran otras industrias como la moda, porque todo es una rueda que se retroalimenta y ayudó mucho a este desarrollo. Ya comenzó el cine de Hollywood, pues hasta lo que conocemos hoy, ¿no? de direcciones artísticas, de diseñadores de vestuario, y un poco pues empezó a gestarse esa idea aquí, la importancia del vestuario escénico. Década de los años 40, estamos ya en una época de guerra, de racionamiento, y esto se ve muy reflejado en la mujer. Los hombres se van a luchar y ellas se quedan en casa y tienen que hacer tanto de hombre como de mujer, porque tienen que salir a trabajar. ¿Qué pasa en este momento en donde no hay telas, no se pueden comprar vestidos bonitos? Bueno, pues empiezan a utilizar ropas masculinas del marido. La adaptan intentan feminizar un poco, pero sí es verdad que la mujer se masculiniza en esta época. Y bueno, pues había que hacer de la necesidad virtud y empiezan a desarrollarse nuevos sistemas de patronaje, sobre todo en la industria americana, toma fuerza en lo que es la industrialización textil y de los patrones, la ropa en serie, y todo pues muy medido para los metros de telas que conseguían aprovechar lo máximo posible. Es muy característico el desarrollo de los patrones. Los patrones, por si no lo sabéis, son los moldes con los que se construyen todas las prendas, ¿no? Son unos moldes en plano y te dan el corte perfecto para que se ajuste cada prenda. Ya en la década de los 50, ya liberados de la época del horror de la Segunda Guerra Mundial, vemos dos figuras muy importantes, que sería, por un lado, Christian Dior y el New Look, que el New Look, si os fijáis, recuerda mucho a la crinolina de guerras del 1914. Recupera esta idea de feminización de la mujer, la vuelve a encorsetar, la figura de reloj de arena un poco, esa cinturita de avispa, vuelve a traer tocados, esta idea así un poco más clásica, y triunfa. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos de una guerra donde la mujer estaba súper masculinizada, donde la mujer no podía desarrollar su feminidad, la coquetería, y él le da lo que realmente necesitaba la sociedad en ese momento. Por otro lado tenemos a Cristóbal Valenciaga, un diseñador español de Guetaria. En su ciudad natal tenéis el museo, un museo bastante importante, contiene una colección exquisita para mi gusto, si tenéis la oportunidad de visitarlo. Y bueno, es considerado el mejor diseñador de la historia de la moda, para que sepáis que en España también hacemos cosas grandes los españoles. Y bueno, pues esto es un ejemplo de lo que él era capaz en esa época, fue un revolucionario. Si bien hoy quizás muchas creaciones nos parecen que tienen un tono más clásico, ¿no?, por la época, pero en su momento él fue un revolucionario tanto en formas como en la maestría del corte, los tejidos y en construcciones tan complejas como esta. Triunfó en todas las altas esferas, tanto en España como en París. De hecho, él, debido a la guerra civil, tuvo que trasladarse a París, y bueno, entre los años 40 y los años 50 tuvo su mayor apogeo en la ciudad de la moda, y bueno, pues fue maestro de maestros, considerado incluso por compañeros de la época como Chanel, ¿no?, que lo definía el verdadero couturier, el verdadero costurero, diseñador del momento. Vale, década de los años 60, ya rompemos un poco con todo, comienzan a aparecer a finales de los 50 las tribus urbanas de jóvenes,
y ponemos en punto de mira la moda, sobre todo londinense, en moda de Inglaterra. Tenemos aquí a Mary Quant, que es considerada la creadora de la minifalda. Ella se movía por la estela del mundo de las tribus urbanas mod y la influencia del leopard, como podéis ver aquí un poco, el blanco y el negro, todo ese estilo lo propulsó ella. Luego tenemos aquí como otra línea, que es la línea futurista, que como mayor representante tenemos a Pierre Cardin, un francés, y esto también se ve muy influenciado por los progresos que se iban haciendo por ejemplo, el viaje a la Luna, ¿no? Que fue, creo, si no me equivoco, en el 69 o a finales de los 60. Pues todo esto se ve influenciado en la moda, también en el cine de la época. Y tenemos aquí a Paco Rabanne, también diseñador español, muy conocido a nivel histórico, que comienza a hacer propuestas mucho más arriesgadas. Como veis, estos son metales, es un vestido hecho de piezas de metal. Y bueno, pues un poco la línea esta. En la década de los años 70, no he querido profundizar mucho también por no alargar demasiado esta parte de la cronología, pero la figura más importante es Yves Saint Laurent, que crea, bueno, no es creador del prêt-à-porter, pero sí, digamos, el máximo propulsor. El prêt-à-porter es el ready to wear, ¿no? la moda lista para llevar. Comienza a hacer desfiles con prendas que siguen siendo exquisitas, no son de alta costura, pero están hechas en masa. Se democratiza un poco la moda, aquí es cuando realmente se comienza a democratizar. Si bien los precios todavía eran altos, no eran asequibles para todo el mundo, pero ya aparece esta idea que hoy tenemos en día del prêt-à-porter, que también pues, ha desarrollado en el low cost. Aquí el vestido Mondrian, que supongo que lo conoceréis todos, es muy reproducido. Y destaco también la reinterpretación que hizo de la feminidad de la época. Empiezan a trabajar un poco también la androginia, el vestido smoking para la mujer, y fue un revolucionario totalmente. Ya de los años 80 hasta la actualidad empieza la época de los diseñadores, de esta idea de las marcas, ¿no? De Versace, el branding, todo ese desarrollo. Destaco aquí la figura de Vivienne Westwood, que fue una diseñadora, comenzó en los 70 con el punk y ha seguido hasta el día de hoy, que sigue en activo. Y bueno, pues siempre fue muy revolucionaria, muy crítica con la sociedad. Aquí está criticando digamos, un poco a la realeza británica del momento. También ha sacado camisetas con críticas hacia Disney, no sé si conocéis esos estampados de Mickey con una bomba. Y bueno, pues un poco esa línea de rebelde del punk, de un diseño al final comprometido con la sociedad, ¿no? Que no todo es estética y no todo es cosas bonitas, sino que al final tiene un sentido, tiene un mensaje y era lo que ella quería transmitir. En este otro caso tenemos a Jean-Paul Gaultier, es Madonna con uno de sus famosos corsés. Es considerado en su época el niño terrible de la moda, porque comenzó muy jovencito y ya apuntaba maneras y tenía una línea muy arriesgada, muy potente, ¿no? Un lenguaje que hasta el momento pues, no se había visto de esta manera, algo tan desinhibido. Trabaja mucho la idea de sexualización de la mujer, en el hombre también la trabaja. Aquí tenemos a creación de Thierry Mugler. También un poco esta idea de Jean-Paul Gaultier, ¿no? Algo bastante extravagante, a la vez que sofisticado, pero sexy. Bueno, pues empieza también esta época digamos, de destape. Época también de los iconos de las top models. Tenemos aquí a Naomi Campbell. Este tipo de modelo surgió sobre todo en los 90. Kate Moss, Claudia Schiffer, Linda Evangelista. Hoy en día sí que existen pues, las celebrities y las influencers y tal, pero esta idea de perfección, a nivel profesional hablo, porque eran gente muy preparada, pues se ha perdido un poco. Y ya como colofón final, os pongo estas dos creaciones. Esto es de Viktor & Rolf y esto es de Alexander McQueen. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, pues aparte de que son diseños más actuales de esta década, también como lenguaje de la moda, hablar un poco de que la moda no tiene por qué ser solo funcional, no tiene por qué ser solo estética, no tiene por qué ser para llevar puestos, sino que estos son creaciones que se acercan mucho más a lo que es un diseño artístico para estar en museos o en exposiciones.
Y esto, por ejemplo, ha sido, supongo que lo conoceréis, de algún meme que... porque en fin, la gente que a lo mejor no está tan familiarizada, pues le choca y no lo entiende, ¿no? Pues digamos que queda un poco la línea de trabajar conceptos que se acercan más a lo que es el arte que a un diseño que vaya a ser producido en masa. Vale, y hasta aquí la cronología. He intentado resumirla así muy rápido, espero que os haya gustado. Y vamos a pasar un poco al bloque 2, que esto lo enfoco un poco pues, a la parte del futuro profesional. Tenemos aquí distintas profesiones que dentro del mundo de la moda los diseñadores se pueden dedicar. Tenemos la figura del diseñador estrella, el figurinista, que el figurinista es el diseñador de las artes escénicas, del teatro, del cine, de la televisión. Pues estos diseñadores se dedican pues, a la creación de vestuario. Estilista, que puede ser estilista de un gabinete, puede ser estilista de trabajar en una editorial de revista, el asesor de imagen, diseñador de moda industrial, que esto es algo muy demandado hoy en día por el tema del low cost, ¿no? De trabajar, por ejemplo, diseñando para Inditex. Yo estuve haciendo las prácticas de esto en una empresa externa que trabajaba mucho con Inditex, trabajaba con otras marcas así. Bueno, pues es realmente un poco la salida que hoy en día se suele dar más. El ilustrador de moda también, patronista, que son los patrones, si no sabéis realmente lo que es, bueno, pues un poco las prendas están hechas en unas bases con unas estructuras que es realmente lo que le da la forma a la prenda antes de cortar el tejido. Sastre modista, haute couture, que es la alta costura, que hoy en día pues es algo que realmente no te da de comer, solo lo puede conseguir la gente que tiene pues una empresa enorme, como puede ser Chanel, Dior, que son pues, empresas multinacionales que pueden conseguir hacer estas puestas en escenas que al final no le dan ningún rédito, pero como marca de imagen sí que se mantienen. Diseñador textil, a nivel, por ejemplo, de estampado o a nivel un poco más de laboratorio, crear nuevos tejidos o crear nuevas fibras. Editor de moda y Cool Hunter. La figura del Cool Hunter, si no la conoces, es el cazador de tendencias. Son personas que realmente están muy preparadas si eres un buen Cool Hunter. Y ahora les explico un poquillo alguna empresa de referencia. Como diseñador estrella, un ejemplo bastante claro es Martín Margiela. Fue un propulsor de la moda de la deconstrucción, del upcycling, que en esta época, en los 90, a principios del 2000, no se llevaba tanto como ahora sí que estamos más concienciados un poco en reutilizar. Bueno, pues esto era un saco, no sé si de patatas o de algún alimento, que él hizo un vestido. Esto, por ejemplo, es una construcción que él hizo con loza y alambre. Lo característico de este diseñador es que supo propulsar su marca y su imagen escondiéndose. Es una persona anónima, nadie sabe realmente quién es, no hay fotografías, no hay entrevistas, pero ese misticismo le ha ayudado a conseguir que su marca y su nombre fuese pues, considerado un diseñador estrella. Aquí tenemos a la figurinista quizás más importante de la historia, es Edith Head, y bueno, pues su carrera es impresionante. Trabajó en el Hollywood dorado, tenemos aquí una creación suya de Grace Kelly, y si no recuerdo mal, creo que tenía 8 o más estatuillas de los Oscars que ganó. Y bueno, pues si os interesa echarle un vistazo, porque es una figura muy importante y muy poco conocida. Como editores de revistas de moda, directores artísticos y estilistas tenemos a Grace Coddington. Ella era la mano derecha de Anna Wintour, la directora de Vogue de Estados Unidos. Y bueno, pues un ejemplo de lo que ella conseguía hacer eran cosas tan bonitas como esta, ¿no? Que se acerca mucho a una idea de perfección estética, todo muy cuidado. Y ella era la que se encargaba de las sesiones de fotos, del concepto, de los estilismos, y era un trabajo bastante que abarcaba mucho, ¿no? Pero bueno, pues por eso es un referente dentro del mundo del estilismo y la dirección artística. Como ilustradores, bueno, pues tenemos aquí una ilustración de Herté, que es un ilustrador de la década de los 20, del Art Deco, se ve claramente la influencia. Y algo actual, Laura Line, que es una ilustradora que trabaja pues, con texturas más tipo de grafito, en blanco y negro y con muchísimo movimiento, ¿no? Que veáis un poco pues, una ilustración del siglo pasado y otra de este, que hay distintos lenguajes, distintas direcciones, y también hay gente que se hace hueco en el mundo de la ilustración de moda y consigue
publicar libros o que le publiquen, no sé, pues, diseñadores que les contraten para estampados y en fin, que tiene muchas más salidas que la idea que tenemos todos ese diseñador estrella. WGSN, empresa líder en cazatendencias. La mayoría de los diseñadores que se dedican o empresas que se dedican al diseño contratan a esta empresa o a Nelly Roddy, que son las más punteras en cazatendencias. Ahora creo que están trabajando ya las tendencias del 2022-2023, o sea, para que veáis un poco el nivel, ¿no? Son personas muy preparadas a nivel social, a nivel filosófico y psicológico, y tienen que adelantarse siempre a lo que ellos intuyen que se van a llevar. O sea, que se va a poner de moda con lo que ya tenemos y lo que puede triunfar. Es algo bastante complejo, pero bueno, no deja de ser una vía también para el que se quiera dedicar al mundo de la moda. Vale, ya pasamos al tercer bloque. Voy a presentar lo que fue la colección de mi proyecto final de carrera. La titulé Petimetre y bueno, pues la presenté en el verano de 2019, pues la enfoqué a Spring Summer 2019. La marca es Orgaz, en las redes sociales es Orgaz Studio, por si queréis echarle un vistacillo. Os cuento un poquillo por qué Petimetre, el concepto de la colección y por qué todo esto. Petimetre es un calificativo que aparece alrededor del siglo XVI y era despectivo. Realmente lo que hoy significa pues, sería cuando tú a alguien le dices que es un posturetas, ¿no? que vive del postureo. Bueno, pues el petimetre en esa época era eso. Y esta idea del petimetre, esta figura, en el siglo XVIII en España toma mucha fuerza. ¿Por qué? Bueno, pues en el siglo XVIII, épocas convulsas políticamente, el pueblo era bastante empobrecido, estaban viendo que los franceses le estaban cada vez invadiendo más, las costumbres, las influencias, y surge la figura de la maja y el majo, ¿no? O la moda goyesca. No sé si os suena un poco de... Bueno, pues vino dado el nombre de moda goyesca por Francisco de Goya, ¿no? Porque él se encargó de retratar, como recojo aquí, a varias figuras de la época vestidas con esa indumentaria. Bueno, pues la moda goyesca surge en barrios humildes de Madrid, como Lavapiés, y es, si no la primera vez, una de las pocas veces que en el mundo de la moda las clases altas copian a las clases pobres. Y esto se debe a que las clases altas estaban pues, tenían mucha afinidad con el régimen francés, estaba todo muy afrancesado, las maneras, el vestir, y las clases bajas reivindican el casticismo, reivindican su propia identidad y empiezan pues, a mostrarlo tanto con sus estilos de vida, con su indumentaria. La indumentaria pues, era una construcción de la basquiña, era una falda muy aderezada con galones, con borlas y con madroñeras. Y las mantillas que en esta época comienzan a tomar bastante fuerza y era un elemento muy, muy característico de la moda española. Dentro de esta moda goyesca surge el petimetre. El petimetre es la figura que mezcla la moda francesa con la moda goyesca. Y yo cogí este título porque me parecía muy interesante tratar esa figura y a la hora de trabajar y crear un concepto más actual de lo que era el petimetre, ¿no? Que era una persona muy ligada a las maneras, siempre muy predispuesta y muy bien vestida y muy arreglada. Pues ese sería un poco el hilo conductor de la colección y todo el concepto. Llevado al siglo XXI vemos referentes Badial, vemos otros estilos reinterpretativos como por ejemplo esta creación de Agatha Ruiz de la Prada, esta chaquetilla de torero que también es influencia goyesca de Balenciaga, cuadros de Lucas Velázquez, Mariaque Fischerman reivindicando un poco esa idea de la bandera española también, ¿no? Esa idea nuestra que quizás está un poco ligada a cierta ideología, pero no deja de ser patrimonio cultural y yo considero que debemos defender también mucho nuestra cultura, que está muy maltratada. Y era un poco esa reafirmación que yo quería hacer con este proyecto. Yo creo en este mood board un poco la idea que yo quiero de la mujer, ¿no? De la petimetra del siglo XXI, y hago esta construcción y posteriormente hago lo que es el mood board de inspiración. Entonces veis aquí un poco la indumentaria típica de la mujer goyesca
Veis aquí un lenguaje muchísimo más actual, que es de Off-White, que mezcla pues, un poco esta idea de una falda tipo can-can con moda deportiva. La gama de colores es el blanco y negro, también un poco haciendo referencia en parte a esa época tan oscura de España, porque hubo mucho sufrimiento, hubo mucho hambre, hubo muchos conflictos sociales. Y también un poco pues, por el lenguaje corporativo, porque es algo que yo me siento muy a gusto trabajando con los contrastes de blanco y negro. Creo que tiene mucho potencial y me gusta mucho ese resultado que te da tan limpio, pero a la vez tan potente. Esta idea también de los tejidos, de mezclar un poco redes, he trabajado también neopreno, y esta idea ya más pues, un poco a nivel arquitectónico a la hora de yo construir el diseño, pensando en líneas un poco más llevado al actual, líneas más limpias que contraponen a esta idea, por ejemplo, tan castiza, tan recargada. Y tenemos aquí también pues, una especie de storyboard que nos cuenta pues, esta idea que yo tengo de matriusca. Es como una matriusca que se abre y aparece pues, la mujer actual y ahí al contrario. Esa retroalimentación que hay entre la mujer goyesca, la petimetra y una chica actual. Este sería lo que es el panel de la colección con todos los figurines finales. Si no recuerdo mal, son 14 looks, de los cuales llevé a cabo 3, que serían en total 6 piezas. Uno de ellos fue este, vemos la carta de color y un poco vaya haciendo la idea de lo que sería el resultado. Una de las cosas que nos piden a los diseñadores, sobre todo en el diseño industrial, en el fast fashion, son las fichas técnicas. Las fichas técnicas simplemente es un dibujo en plano con las descripciones de la prenda, con todos los acabados que necesita, colores y tejidos, todas las fornituras. Las fornituras son los tipos de cierre y si llevan pues, abalorios metálicos o algún tipo de ornamentación. Y arriba pues, las especificaciones, ¿no? Tipología, temporada. Y luego pues, las especificaciones que tenemos aquí, por ejemplo, en este caso pues lleva un cuello ribeteado de punto con la cremallera, esto está cosido a mano. Todo eso es súper necesario a la hora de producir, porque tened en cuenta que si eres una empresa grande, tú no vas a producirlo, tú te encargas de diseñarlo y de hacer la ficha técnica, pero luego va a ser el taller el que haga el corte de los patrones y haga la construcción de la prenda. Tiene que estar todo muy, muy bien explicado para que ellos lo entiendan sin necesidad de estar siempre pendiente y que tengan esa autonomía, ¿no? Y es un poco la idea de cadena de montaje de yo hago esto y tú haces eso. Vale, bueno, pues ya pasamos a la parte del look final. Estos fueron los looks que yo conseguí. Está trabajado en punto de neopreno, tanto la chaqueta como el pantalón, con flecos cosidos todos, son tiras de flecos, y luego en los puños y en el cuello ribetes de punto. Y lleva un zipper metálico tanto en la chaqueta como en el pantalón. La idea es un poco pues, la estética del torero, que también viene del mundo de la moda goyesca, surge de ahí. Y esa fue realmente en este look la inspiración, ¿no? Reinventar un poco el traje de luces y adaptarlo a la mujer. En este caso es una interpretación del traje típico goyesco, de la basquiña sobre todo, y utilicé esta red con los madroños cosidos todos a mano. Yo me encargué tanto del patronaje del corte como de la confección. Tuve ayuda porque tengo una amiga que tiene un taller industrial y bueno, pues gracias a las máquinas que ella tenía pude coser el neopreno, porque no es algo que tú puedas coser fácilmente con una máquina doméstica. Las redes igual, estaba hecha con una máquina especializada. Y bueno, pues esta fue la reinterpretación que yo hice de esa mujer goyesca actualizada. Y finalmente tenemos este otro look, también esto es un corsé emballenado, todo está hecho en neopreno, este es otro tipo de red más abierta con los madroños en blanco, el cuello en punto ribeteado blanco y luego la característica de este pantalón es que el pantalón es un pantalón tipo chándal de neopreno negro y estas son unas aberturas. El pantalón tiene unos botones automáticos que se cierran y se abren y ves los volantes, ¿no? Un poco la idea esta del casticismo,
del folclore de la moda goyesca. Vale, y ahora os voy a poner un fashion field que realicé. El fashion field, digamos que es... Un momentito. Las marcas de moda realizan pues, sus spots publicitarios, ¿no? Pero aparte también hacen el fashion field es un vídeo más artístico en el que no estás realmente vendiendo la marca como tal o un producto como tal, sino como una imagen. Es algo que realmente se hace más por gusto que por mero hecho comercial. ¿Está puesto? Vale. Pues hasta aquí sería todo. Espero que... Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Y si tenéis alguna preguntilla que hacer, alguna duda, cualquier cosa, pues... ¿Nada? Yo te quería preguntar, como has puesto de ponentes más modernos como Bastial y tal, ¿y Rosalía está debajo o no? Sí. Sí, está. ¿Qué tu opinión sobre una figura dentro del trap que también está relacionada con el mundo de la moda y que ha abierto la moda a una clase social o una edad genérica que normalmente nos interesa en la moda, por lo general, como es Jung-Bi? Sí, bueno, Jung-Bi también está muy ligado a la moda, ¿eh? Ha trabajado para Calvin Klein, por ejemplo. A mí me gusta mucho la estela del trap a nivel... Creo que es un poco el rap refinado, tanto no solo musical como sino estéticamente, y realmente lo que me gusta mucho es eso. Por eso, cuando trabajé en la colección, dos de mis referentes actuales eran Rosalía y Bad por el tema de que se preocupaban mucho por esa estética de la moda, que en la música del rap quizás no se dé tanto. Y a mí me parece muy importante cuando tú vendes un producto que es visual, ¿no? Porque la música no solo se escucha, sino hoy en día la vemos. Cuando grabas videoclips, haces conciertos, sesiones de fotos, me parece muy, muy importante que cuides la parte estética, ¿no? Tanto en un lenguaje como en otro. Cada uno tiene su gusto y su mensaje, sobre todo. Y creo que es muy importante, sí. Y yo estoy muy a favor de que se trabaje tanto en el trap como en cualquier otro estilo de música. Que se curre mucho eso. Me parece muy, muy bien. Y aparte porque nos dan trabajo a nosotros también, claro. ¿Algo más? Venga, aprovecha. Sí. Yo te quería preguntar, porque he visto que en esta cronología y tal has hablado evidentemente mucho de la moda femenina y tal, y quiero preguntarte tu visión en la división de la moda en el género y cómo se pone mucho énfasis en la moda femenina y bueno, la moda masculina como que queda un poco relegada, ahora menos, ahora se está viendo un poco y cómo ves el futuro de todo ello. Sí, bueno, no he hablado de la moda masculina realmente por falta de tiempo, no quería que se alargase mucho, de hecho no sé qué hora es, bueno, está a una orilla, y era un poco por agilizar. También es verdad que a nivel histórico la moda femenina se ha desarrollado muchísimo más y es más importante, pero y esto viene dado sobre todo por la revolución industrial, hasta el barroco y el rococó, el hombre estaba muy igualado a nivel estético a la mujer. De hecho, el primero en usar tacones fue el hombre. El famoso tacón de suela roja que ha adquirido Christian Louboutin, bueno, pues es una idea del barroco. Y pelucas y todo eso. Y a partir de eso, de la revolución industrial, que el hombre empieza a trabajar,
la moda tiene que ser funcional en ese caso, que es lo que ha pasado también con la mujer hoy en día, ¿no? Gracias a Dios, que se ha igualado un poco. Y bueno, hoy en día pues los géneros están cambiando, el no gender, un poco los lenguajes son diferentes, pero yo creo que estamos todos, tanto chicos como chicas, a una moda mucho más deportiva, que es lo imperante hoy en día, y dentro de la moda deportiva no veo tanta diferencia entre sexos. Entonces yo creo que se retroalimenta un poco la idea de vamos a avanzar en no diferenciar entre sexos y también un poco la moda deportiva. No sé si he respondido tu duda. En la cronología que has hecho me he dado cuenta que las chicas llevaban un montón de capas y a día de hoy cada vez llevan menos. Entonces, evolutivamente, ¿crees que se volverá a empezar a llevar capas o acabaremos llevando todas cosas de seda y que no se trompea todo? Entonces, es que no sé cómo sería a nivel evolutivo, porque viéndolo realmente, o sea, hemos pasado de unas mangas así y un corsé de la parte del siroco a el de lentejuelas que tú has dicho que era transparente. Entonces, yo creo que no, sobre todo por estilo de vida. Ten en cuenta que en esa época, sobre todo en el siglo XVIII, que era cuando más kilos de ropa llevaba la mujer, era un mero escaparate para el hombre. Era la que representaba la economía familiar y tenía que ser esa idea de perfección que ha durado durante, pues yo creo que hasta los años 60 realmente, todavía era esa mujer escaparate. Hoy en día, por temas de funcionalidad, pues todos llevamos ropa mucho más cómoda, pero sí que a lo mejor a nivel de tejido, por temas de ecodiseño, se está volviendo mucho no solo a tejidos reciclados, sino a tejidos naturales. Las fibras, por ejemplo, de bambú se están desarrollando mucho ahora. Hay fibras de leche también, que supuestamente tienen muchas propiedades para personas con problemas de circulación o con diabetes. No sé, se está trabajando mucho en esos temas, sobre todo a nivel de composición textil, porque el tema del poliéster está muy bien, es muy barato, contamina mucho y es bastante perjudicial para la salud. No sé si... ¿Está bien? Vale.